Hola, 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 buenas tardes, un gusto saludarlos. Estamos hasta ahora en Touch, en Radio Touch TV, día jueves, día de balance del ministro de Salud, día del 10%, día del nepotismo de Poto, día de todo. Hoy día vamos a estar hablando de muchas cosas y con dos panelistas ya estables de hasta ahora en Touch, señorita Laura Albornoz, señora Laura Albornoz. Muchas gracias, muy buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Estoy en señoría hace casi 30 años. Así es, Imagínese. 30 años de señora. No, mucho tiempo. ¿Cómo eso mucho tiempo? Muchísimo. 30 años y un día. 30 años y un día. Como condena. ¿Señora o señorita Macarena Lobos? Señorita. Señorita Macarena Lobos. Bueno, acá Hola, estamos. Alejandro, muchas gracias. Muchas Hola, Laura. gracias. Hola, por Maca. estar. Vamos de inmediato al tema de... ¿Hay algo que no entienden ustedes con su experiencia y que han trabajado en gobierno, usted ministra? Hay algo que no entiendo para que lo puedan explicar a mucha la gente que nos ve. Yo puedo entender que un parlamentario tiene el derecho de votar en contra por el 10%. Está en su derecho. Si yo lo viera súper vulgar, podría entender de que no, dice, no voy a votar ahora, o voto por el 10%, no me importa el país, total, yo en 10 años más no voy a estar en el Senado, le doy la plata a la gente. Pero él dice, no, yo voy a estar preocupado más adelante. Insiste en el no, no le va a dar el 10%. Y siempre son los mismos que tienen una ligazón de dinero importante por detrás. Entonces es imposible de repente que la gente no piense que quienes votan en contra de entregarle esta posibilidad de retirar plata a la AFP no tengan la sensación de que quienes votan en contra de este 10% es porque son protegidos de la AFP. ¿Cómo se puede decir de que eso no es así? Porque la sensación es que protegen el dinero de la AFP, no que están a favor de la gente. Sí, es complejo. Yo creo que hay un ejercicio importante de accountability, como dicen los pitucos, pero de control social respecto de cómo efectivamente los parlamentarios se comportan y quiénes son las personas que eligen. Yo creo que cada vez más existen observatorios que están a disposición de la gente, los que podemos acceder a internet buenos con mayor razón, la mayor parte de la población no, pero eso supuestamente también lo vamos a solucionar con algunas medidas, entre otras el tener mayor conectividad, que es un elemento importante en el ejercicio democrático. Pero claro, hay mucha gente que debería, si tiene tiempo, hacer seguimiento a cómo se comportan sus parlamentarios y qué tipo de relación o vinculación tienen o son personas relacionadas y tienen vínculo con las empresas, de manera tal de poder descartar esta sospecha que existe de lleno sobre los servidores públicos y también los parlamentarios, de que si hacen algo en contra de la gente es solamente porque tienen dinero metido, le aportaron en sus campañas, que también sucede, digamos las cosas como son. También hay parlamentarios, hay gente que incluso se está postulando a la constituyente que ha recibido muchos fondos de empresas, de empresarios, de personas vinculadas con ciertos intereses económicos, y eso es así, Alejandro, y no pretendo ni yo desconocerlo, tienen que decirlo los que le pasa a esto, su implicancia, su nivel de vinculación, y eso le pasa tanto a gente independiente como militante de partidos políticos. Pero lo difícil es tratar de explicar cómo una persona pueda votar en contra del 10%, fundamentando o utilizando como razonamiento de esa voto en contra el que esta es una medida regresiva. Yo lo digo esto muy responsablemente. Yo soy una persona que estoy a favor del tercer retiro, porque creo que el problema del sistema de pensiones o de las pensiones bajas se soluciona con una reforma constitucional que vamos a llevar adelante cuando se elijan a los candidatos a integrarla el 15-16 de mayo. Yo creo que es necesario establecer una pensión mínima universal, que es necesario reformar el sistema de pensión y garantizar el derecho a la seguridad social. Entonces lo veo como un problema que se va a solucionar a mediano plazo. Y uno podría decir qué pasa con los que van a jubilar hoy día, mañana, pasado. Habría que buscar una solución eficiente, pero lo que está pasando hoy día es que, y es lo mismo que le va a pasar a la Convención Constitucional, perdón que me extienda, es que va a pasar muchas veces que los parlamentarios o los propios convencionales actúen presionados por el pasillo. Entonces, tú no votas a favor del 10%, entonces tú estás contra la gente, recibes plata de la AFP, etcétera, etcétera. Eso va a pasar también en la Convención Constitucional. Yo ayer discutía fuertemente con otro candidato y decía, bueno, esto no podemos hacer, hay que hacerlo con reglas también para que el ejercicio de deliberación de la Convención Constitucional sea justo y correcto en base a las convicciones personales y no presionado por los intereses
los intereses a veces espurios, también manejados de la masa, por la masa de gente. Me fui por la rama, pero yendo a lo concreto, sí yo creo que es complejo para las personas explicarle a los otros que la verdad que les parece que aprobar el 10% es regresivo, no es conveniente para las pensiones, para el sistema, máxime cuando el país ha estado viviendo una administración inepta que no ha logrado solucionar un problema concreto de falta de comida y de sustento de las familias chilenas. ¿Me entendiste algo, Macarena? Sí, entendimos. Y Macarena, para hacerlo más extensivo, vamos con nombre y apellido. Se supone, en teoría, que esto siempre ha sido una discusión, que la izquierda está trabajando por el pueblo. Y generalmente uno tiende, en su prejuicio, que la derecha no trabaja para el pueblo. Dentro de eso yo veo, por ejemplo, Pepe Out vota en contra del 10%, y él trabajaba por la izquierda en su momento y fue para la gente donde está. ¿Cómo le explicamos a la gente el entender de que no tienen intenciones por detrás personales al votar de esta manera? A ver, mira, es que yo creo que aquí se mezclan hartas cosas y yo creo que hay que ir paso a paso. Primero, yo creo que el tema del retiro del 10% es una mala política pública que ha venido, ¿no es cierto?, a hacerse cargo de la ineficiente e inoportuna actuación del gobierno de poder dar entrega de suficiente, ¿no es cierto?, para satisfacer las necesidades de la ciudadanía y que puedan cumplir con los requisitos de cuarentena. Sin perjuicio de eso, yo creo que es una muestra clara de que no tenemos una red de protección social. Lo enlazo con lo que decía Laura. Nosotros hoy día no tenemos una red de protección social y tenemos que cada vez que estamos enfrentando una coyuntura, ya sea como la cuarentena hoy día o la pérdida de empleo y todo, rascarnos con nuestras propias uñas. Entonces, de esa perspectiva, digamos, yo creo que el retiro del 10% o lo que se ha planteado como alternativa, el retiro de los fondos de las cuentas de cesantía, es una mala solución. Y yo soy de centroizquierda y considero que es una mala solución. Creo que dada como se han dado las cosas, hemos tenido que llegar a esto, lamentablemente. Pero yo lo encuentro que es lamentable en el sentido de que cada persona finalmente con sus propios ahorros está teniendo que soportar el peso de la crisis y uno esperaría que en un gobierno, ¿no es cierto?, se hubiera hecho cargo. Hay disponibilidad de recursos porque tenemos, ¿no es cierto?, una política fiscal que ha sido responsable durante este tiempo, tenemos capacidad de endeudamiento y por tanto se podría haber hecho, como se planteó desde el principio, una renta básica universal que hubiera dado garantías, ¿no es cierto?, y tranquilidad a la ciudadanía para quedarse en su casa. Entonces, en la práctica, yo te digo que hay mucha gente, o sea, se mezcla esto de que alguna gente efectivamente puede estar vinculada en defender, ¿no es cierto?, el sistema AFP, porque aquí se ha mezclado también esto, que en definitiva esto es para terminar, digamos, de socavar el sistema de la AFP más que ir por en ayuda a la gente. Y se puede mezclar y yo creo que en algunos casos podrá ser, y como decía Laura, uno tendrá que ver quiénes son los que financian acá hoy día parlamentarios o futuros candidatos a la convencional y todo, y está la información disponible cada vez más. Pero hay otras personas que efectivamente por convicción creen que es una mala medida. Yo, creyendo eso, creo que no ha habido lamentablemente otra alternativa para poder satisfacer, ¿no es cierto?, la necesidad de una clase media que se ha visto empobrecida. Las encuestas dicen que 2.300.000 personas de clase media han pasado, ¿no es cierto?, a vulnerabilidad y que finalmente con todos estos requisitos, porque en la práctica al final es como un juego de azar esto, que en definitiva es como ganarse el quino, si tú puedes cumplir los requisitos para poder acceder a los beneficios. Y yo creo que el gobierno entonces ha ido encajonando esto y tanto es así que la mayoría de los parlamentarios hoy día que son proclives al gobierno han llamado, ¿no es cierto?, a apoyar esta medida e inclusive a que el Ejecutivo no recurra al Tribunal Constitucional para garantizar que la gente pueda recibir un dinero, digamos, de manera oportuna para hacerse cargo de las lo prometió la candidata presidencial que está en abstinencia, prometió que ella iba a suspender su candidatura si el gobierno no presentaba esto al Tribunal Constitucional. Ahora, yo quiero decir que tampoco, digamos las cosas como son, o sea, Pepe Out, aunque crea que esto es una mala política en estricto rigor, iba a ser mala igual, porque la verdad es que la mayor parte de la población no tiene fondos para tener una pensión digna. ¿Cómo tú puedes Hay un pensar 50% de mujeres que va a sacar pensiones que son inferiores a las 50.000 pesos. Entonces, además, aunque no retiráramos el 10%, ya estamos en una crisis de pensiones fenomenal. ¿Es un doble estándar? Sí, es un doble estándar. Ese es el punto que uno no entiende. Por ejemplo, acá vamos a leer a toda la gente, como siempre. Nori González manda saludos. Claudio Pizarro, mi duda es por qué dicen que no al 10% si hay gente que ni siquiera califica para los bonos, que era lo que estábamos hablando ahora. Exactamente. Entonces, ese argumento para atrás es el que uno no entiende y por supuesto que tiene el derecho a pensar mal. Eso es lo que yo no entiendo que ellos no entiendan. A pensar que es un comprado, que quien vota sí cambia de parecer, cuando siempre tenía una postura y la cambia
y ahora aparece como haciendo un análisis racional de algo que no tiene razonamiento. Pero él ha sido muy consecuente y en todos los retiros ha votado en contra. Y En todos los retiros ha votado en contra, sí. Sí, en todos los retiros ha estado en contra. O y sea, ha sido sufrido, consecuente del no. Po. O sea, quiero decir que en Porque... definitiva él, claro, ha planteado sus argumentos, más allá de que uno los pueda compartir o no, digamos, pero ha mantenido una línea, una posición de una línea. Yo quería enlazar con lo que decía Laura. O sea, tenemos lamentablemente un diagnóstico claro y acabado, ¿no es cierto?, de que tenemos una crisis en el sistema de pensiones y lamentablemente ya tenemos ese diagnóstico y todo y seguimos dilatando esto. Se ha avanzado el proyecto, el Ejecutivo lleva un año, ¿no es cierto?, el proyecto que no soluciona nada en la práctica. Lo único valorable de la última indicación es que el pilar solidario aumenta del 60 al 80% de la población, pero eso no resuelve el tema de pensiones de la mayoría de la gente, digamos, porque no está anclado a una lógica de seguridad social, que tengamos un sistema mixto en que se garantice, ¿no es cierto?, sobre la base del principio de solidaridad, prestaciones básicas, ¿no es cierto?, para la mayoría de la ciudad. Como dijeron delante que se mezclaban varios temas, ayer me tocó un rato, y yo se los comento, estar viendo cómo hacía clases mi hija que va en primero medio. Y estaban hablando sobre el tema, le estaban pasando el tema de los gobiernos, los estados, etc. Pero acá no se pasa qué es lo que es, por ejemplo, un tribunal constitucional en el colegio. Entonces, los niños, los jóvenes, no tienen idea. A mí tampoco me lo pasaron en el colegio, o en algunos colegios lo pasan, o en otros no. Bueno, que no tenemos educación cívica. Ya, salimos a la calle, se sale a la calle sin saber. Entonces la gente hoy día entiende, hay mucha gente que tampoco sabe lo que es el Tribunal Constitucional. Entonces, esto independiente de muchas políticas positivas que han habido de parte de los gobiernos anteriores, también hubo una falta de educación muy potente que la pandemia la ha desnudado, pero de manera brutal, porque la gente no sabe. Viene desde antes. Lo que pasa es que, digamos las cosas como son, todos nosotros nos compramos el discurso del individualismo y el modelo neoliberal también. No fueron solo los gobiernos, también fue la gente. Yo quiero recordar que acá una de las cuestiones más cuestionadas para el retiro del 10% era que la gente, como si pudieran meterse en eso, podía comprar plasma. Y es que es verdad, hemos tenido un pronto y un periodo de tiempo en que nuestro ideario era comprar plasma, un buen auto, ir a pasear por el mall y esta pandemia demostró también, no podemos generalizar, pero en algunos casos como la gente tuvo que arreglar sus casas porque vivía seguramente al 3 y al 4 adentro y tenía para afuera toda una imagen que hoy día se derrumbó con la pandemia al tener que convivir 5 personas encerradas, 6 personas, 10 personas como es el promedio para no aparecer como el ministro Mañalich que dijo que no tenía idea de la realidad que vivía nuestra familia, pero la verdad es que claro, nos pilló a varios y yo en ese sentido siento que hay desconocimiento y la gente en vez de informarse prefería viajar. Y hoy día me decía una persona que conozco que es impresionante cómo sus clientas, ella tiene un centro de atención de estética o peluquería, y me contaba mucha gente que siguió viajando a Miami, siguió viajando fuera, y el tema de la pandemia no la afectó. Lo que la afectan, hay un grupo de la gente que vive como en las nubes y no logra efectivamente conectarse todavía con lo que está pasando, y menos se va a conectar con la actividad política. Yo solo quiero recordar que al igual que lo que hacía Pinochet, y nosotros no hicimos nada mejor los gobiernos de la transición, Pinochet decía que la política era mala, la negra era sucia, entonces la gente todo lo que asocia con eso tampoco se ha dedicado a desarrollarlo, a propósito de lo que Macarena dice de la educación cívica. Entonces, claro, hoy día si tú le dices a cualquier persona qué es la Constitución, qué es lo que el Tribunal Constitucional sabe que es una institución que uno podría hablar a favor de los tribunales. Hay cortes constitucionales que en el mundo han servido para generar derechos, conocimiento jurídico, los nutre, los vitaliza, se pronuncia y hace avanzar a la sociedad. Y él lo ha estado cumpliendo en cierta forma hoy día la Corte Suprema. El otro día me sorprendió cuando, a propósito, una resolución de la Corte Suprema a propósito del tema homosexualidad. Espérate, Macar, ¿tú te acuerdas unos días atrás? El tema del divorcio, por la causal. La causal, tú sabes que el divorcio en Chile hay un divorcio causado y una de las causales para invocar el divorcio es ser homosexual, que es una cuestión que permanentemente los niños, los estudiantes me dicen, profesora, ¿pero por qué? ¿Por qué no es la causal infidelidad? Nosotros podríamos entender, pero no homosexualidad. Y la Corte Suprema sacó un pronunciamiento, lo mismo hizo respecto al tema del agua, lo mismo eso ha hecho ya en 3 oportunidades. La Corte Suprema va de avanzada, ciertas salas, no son todas, me parece que la segunda sala es la Corte que tiene fallos que son como de avanzada, que en otros países lo cumple la Corte Constitucional. Pues bien, nuestro Tribunal Constitucional, al que efectivamente se puede recurrir para paralizar, hacer un tercer control
de legalidad de las normas que se promueven, como el tercer retiro, puede en Chile frenar proyectos de ley que significa una mejora considerable. Lo han hecho en otras oportunidades, la píldora anticoncepción de emergencia, la interrupción en el embarazo, y es un cuento que hay que revisar a propósito de la Convención Constitucional. Mira, Se perdió mucho tiempo también en la vuelta a la democracia de hacer más educación cívica, que la gente entendiera. O sea, sin duda, eso, digamos, una falencia, digamos, importante. Y en el tema del Tribunal Constitucional yo creo que hay una distorsión de cómo ha operado este Tribunal Constitucional. Yo creo que hay que garantizar el control de constitucionalidad. La Constitución, ¿no es cierto?, es la norma suprema y hay que garantizar que el resto de la normativa que va hacia abajo efectivamente se adecue a ella. Pero ¿qué ha pasado? Que nuestro Tribunal Constitucional ha hecho más bien un control jurídico, más que, o sea, un control político más que un control jurídico. Y ha ido en contra, ¿no es cierto?, de la voluntad democrática alcanzada. Por ejemplo, en el CERNAC, facultad fiscalizadora del CERNAC, ni siquiera hubo un requerimiento y por un téngase presente la Comisión de la gente del comercio. Finalmente terminaron decretando que era inconstitucional que tuviera facultades fiscalizadoras y normativas del CERNAC. No, insólitos. Insólito. Titularidad sindical, lo mismo. Exacto. Echaron abajo la titularidad sindical. Entonces, ¿qué hay que hacer? Efectivamente, yo creo que tiene que haber un control de constitucionalidad. Se debatirá en la Constitución, en la Convención Constituyente, si será la Corte Suprema, como existe en Estados Unidos, por ejemplo, o el propio tribunal. Pero en cualquier caso, hay que modificar la normativa de nombramiento. Tenemos que garantizar transparencia, ¿no es cierto?, y mérito para quienes se elige, que no sea un cuoteo político y que gente sin ningún mérito llegue allá. Sabemos que además no puede ser un número par, pues. Imagínate lo que pasó con el anterior retiro. Eran 10 y dirimió la ex jefa del segundo piso del presidente Piñera, fue la que dirimió. Entonces, eso hay que cambiarlo de todas maneras. Y lo otro, que no podemos tampoco tener estas leyes, este control preventivo, ¿no es cierto?, de las leyes de quórum calificado. Ahí les tenía que comentar con respecto a eso de los temas valóricos. Vamos a leer acá más gente y además Alvarito se prepara para que nos recuerde quiénes son todas las partes, desde dónde salimos por todo el país. Tenemos acá la Yoya Muñoz: los trabajadores han puesto con el 10% 35 millones de dólares y el gobierno ha puesto 18.000. No lo ha puesto todavía, ese es el techo, claro. Diego 12. Ferrada, saludos a Alejandro Cortés, un abrazo desde el Tao, saludos ahí a mi querido Litoral Central. Brisa González, saludos que nos está viendo. Gabriel Monsalve, saludos a Alejandro y el panel, saludos Gabriel. Andrés González: lo peor de todo, y que con todos los conglomerados políticos de este país son los verdaderos culpables de las malas pensiones, de mantener un sistema de pensiones deplorables. ¿Él es nuestro amigo? ¿Andrés González? No. No, era ese, era otro. No es Tiene razón, Andrés Monsalve. No, González. González, sí. El otro es Gabriel Monsalve, que le mandamos hay mucha gente que me ha escrito que son los independientes que trabajan en actividades, talleres deportivos y todo el tema, que están absolutamente desamparados. Alvarito, ¿por dónde nos ven toda la gente en el en vivo y en las reproducciones? Les vuelvo a dar las gracias por toda la gente que nos ve. Si cuando partimos con esto, yo pensé que me iban a ver en la casa nomás y nos ve mucha gente. Alvarito, tenía mucha fe. Sí. Nos pueden encontrar a través de la señal en vivo de Facebook, de Costa TV, de Radio América, de El Ágora y de Haciendo Amigos. Y si usted tiene Mundo, nos puede encontrar en la señal 30, que es Cosa TV. Así que para todo el país, y www.radiotouch.cl, así que estamos por todos lados, por todo el país, que nos llegan saludos para lo que estamos viendo. Ayer estábamos en el cumpleaños de nuestro querido director de la radio, director general Edgardo Díaz, y nos pusimos a conversar junto a su polola de muchas cosas políticas, y estaba Alvarito también. Y dentro de esa hacíamos la siguiente reflexión. Muchas veces en Chile los detalles económicos, los aspectos económicos, como las mismas pensiones, se demoran, se entraban, y muchas veces se entraban porque le dan harta vuelta a temas valóricos que para algunas personas no son tan importantes. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando se discutía por mucho tiempo qué íbamos a hacer con la píldora del día después. Ayer habían puesto en tabla la eutanasia. O sea, sin número de temas que son importantes pero que no son urgentes, que van por el tema valórico, yo creo en esto, no creo en esto, y le dan vuelta, se enojan con de otros partidos y no avanzamos en lo otro que la gente necesita diariamente. Al final, ¿esos temas valóricos son tan importantes o le dan importancia para retrasar lo otro? No, son importantes. Si en Chile que los niños fueran todos considerados como iguales es un tema valórico y es de trascendental importancia. Ya, ¿y el resto? Que hubiera niños guachos en Chile o que se debatiera sobre la píldora del día después para las mujeres, que somos el 52% de la población. Es un tema Pero importante. yo lo que me refiero siempre, a lo que yo me refiero, puede que se malentienda, que también es que no debería ser tema.
No, Debería, pues no debería ser tema. rápido. A eso No, voy yo. no debería Debería ser ser tema. rápido. Es que yo me quedé un poco pegada con la afirmación de nuestro amigo González, que hace un momento atrás dijo, no quisieron hacerlo. La verdad es que el sistema FP fue instalado, reinstalado por José Piñera, que dijo que íbamos a sacar, mantener Tasa el mismo reemplazo. sueldo que cuando antes de jubilarnos. Entonces yo le quiero cobrar la palabra, porque esto fue dicho así, instalado, y habían quórum que eran complejo y hoy día se están mirando a propósito de una reforma constitucional que todavía, yo me acuerdo que cuando se planteó la reforma del sistema de pensiones, que creó el Pilar Básico Solidario, a mí me tocó firmarlo como ministra, pero trabajó mucha gente en ello, entre ellos la MACA, mucha gente que trabajó en aquel proyecto, fue en cierta forma la salida que encontró el Estado, el gobierno de Michelle Bachelet, para crear un Pilar Básico Solidario para las personas de menos ingresos, porque no se podía mover el sistema de pensiones. Entonces no es tan así, ojo con las afirmaciones al voleo, porque da la impresión de que entonces todo era malo y no quisieron cambiar nada. Por eso no muchas es veces así. te pregunto, porque los temas, cuando No yo es así, constitucionalmente no se podía. yo en un país desarrollado, subdesarrollado, no tendría por qué estarme preocupando si vamos a tener la píldora al día después. O sea, por ejemplo, para mí matrimonio No igualitario pasa. no debería ser ni tema, pero son temas de la misma forma porque son hay temas conservadurismo en Chile, Es, porque a muchos eso voy yo. parlamentarios en el Congreso legislan con sus propias convicciones. Entonces ahí está el tema del debate sobre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. ¿Cuál es tu deber como parlamentario? ¿Actuar según tus cánones morales o actuar según los cánones morales que son de interés de un Estado laico que debe respetar todas las opiniones? Ese es el gran dilema al cual hemos estado enfrentados también por un Parlamento que no sabe cuáles son sus funciones y que actúan con un doble estándar que es propio de la cultura nuestra, pero que ellos no deberían erradicarlo, porque ellos legislan para todos los chilenos. Y hoy día vimos a lo largo de la historia con la ley de divorcio, cuántas personas, entre ellos muchos candidatos constitucionales que fueron la Marcela Cubillo, que se oponían al divorcio y después se terminaron Ellos divorciando y mismos lo casando con ocupan. otro. A eso me Entonces, refiero yo, como ocupan aspectos Bueno, morales yo- y traban lo otro. Yo creo que tanto la afirmación del oyente, digamos, como estos de temas Andrés. de Andrés, ya, para no confundirnos con los nombres, ponen de relieve el tema de que efectivamente que se ha querido decir, oye, mira, la modificación a la Constitución no es importante. Y esto demuestra que sí es importante, porque muchas de las cosas que están trabadas hoy día son por las trabas que tenemos en la Así es. Constitución. Por tanto, el tema del cambio constitucional es relevante. es fundamental. Y hay que ligarlo, digamos, a la vida cotidiana de las personas. O sea, para poder mejorar la salud, las pensiones, la educación, que son temas acuciantes para la mayoría de la ciudadanía en el día a día, es clave que podamos modificar Reformar la concepción del Constitución. Estado y todo. Y respecto a los temas valóricos, yo creo que se hizo, sobre todo, digamos, me pareció bien mala leche, por decirlo así, esta asociación que se hizo, mire, no, ¿sabes qué? Vamos a poner la eutanasia, llevamos 10 años discutiendo ese proyecto. A eso voy yo. 17 Bien. años salió ayer aprobado en el Senado el que permite invertir el apellido, digamos. El orden del apellido de sus hijos. O Ponerse sea, el apellido materno que está primero. al frente, que a donde yo quería llegar, tal vez me expresé mal, es eso, que no deberían ser temas estas cosas, deberían pasar de inmediato. No, pero si hay, si acá y hay esas gente trabas- conservadora que los para. Mira, a mí O sea, me tocó, claro. a mí me tocó someter a debate en la sala de la Cámara de Diputados el cambio del orden de los apellidos de los hijos. Y yo escuché de todo. Este proyecto de ley favorece el estupro, el proyecto de ley favorece el incesto, este proyecto de ley va contra los principios de la familia, de todo. Y me tocó ¿Quién debatirlo dijo en el eso, año el 2007. Incesto. Porque si mi papá se casa con alguien y tiene un apellido, el orden del apellido de sus hijos es este y este primero, y después mi papá conoce a otra chica y son otro orden de apellido, y después ellos se juntan, podríamos estar favoreciendo. Y yo decía, pero ¿puedo estar realmente escuchando esta estupidez? O sea, ¿es verdad que estoy escuchando semejante idiotez? Y yo me quedaba plop después. Pero ¿cómo se le ocurre? Y lo que estamos proponiendo es que, tú sabes que el orden de los apellidos hoy día es en base a una ley del año 1930. Entonces lo que se propone, que es una modificación que se ha hecho en muchos países, España entre ellos, es que los padres se pongan de acuerdo, digan, ya Pasa sabes que primero. primero va a ir el de la mujer y después el del hombre, porque resulta que el tuyo se acaba contigo, o es un apellido indígena, o un apellido que tiene importancia uno para quiere la preservar, familia, por supuesto. que uno quiere preservar, y no, eso favorecía el incesto, entonces ese murió. No tenía idea que se había, Sí, se aprobó. se aprobó ayer en el Senado, se Pero va a tercer qué trámite en la Acá Cámara. me 17 escribe, perdón que la interrumpa, me escribe Wilson Trujillo. Un saludo para don Wilson. Les comento quién es don Wilson antes de dar ahí el comentario. Él está a cargo de una escuela de fútbol muy famosa en La Serena, que Ya. y mueve más de 10, todos los años que llevan de haber jugado más de 40.000 niños en base a autogestión. Tienen armaron su complejo deportivo a la entrada de las compañías por el puente ahí en La Serena. Pone acá,
pero el presidente Lagos le dio el derecho a las AFP después de no tener pérdidas y que fueran absorbidas por el ahorrante. ¿Eso fue así? Esa fue una política pública, no una reforma constitucional, pero sí fue así. Es Sí. correcto. Eso fue, pero ojo, don Wilson, tiene razón usted, pero solo una observación, que estas son medidas de política pública que no necesariamente afectan la estructura de funcionamiento del sistema. Uno debería erradicar, pero erradicar a la AFP desde mi punto de vista. Ahora, si con esa medida el presidente Lagos fortaleció a la AFP, yo creo que sí. Yo creo que sí, sinceramente. Una cosa que trató de eliminar Michelle Bachelet en su primer gobierno al crear el Pilar Básico Solidario y quitarle particularmente facultades y comisiones. Pero sí, se podría entender así. O sea, está el tema de los multifondos, digamos, y asociado a la reforma de los multifondos, efectivamente se generó el tema de la rentabilidad. De hecho, ayer acaba también de aprobarse en el Senado una norma que ahora van a compartir si efectivamente tiene saldo, digamos, una rentabilidad negativa, que la AFP se tenga que hacer cargo, ¿no es cierto? Y no lo soporte solo el afiliado. El proyecto del Ejecutivo planteaba que tenía que devolver el 20% y se aprobó una indicación del senador Letelier en que efectivamente se tenga que devolver el 100% si efectivamente hay Pero rentabilidad ahí negativa. vuelvo a lo del principio, me pongo en los zapatos de un ciudadano como yo, Sí. común y corriente. Y digo, pero se supone que el presidente Lagos... Debiera haber hecho lo contrario. Exactamente. No, se dio por asumido el modelo. Si esa es una de las críticas que se le hacen O a sea, Lagos también, de que el era el más regalón de los empresarios. Digamos las cosas como son. Yo Por no eso le estoy quiero, preguntando a no, usted, no me para quiero que- salvar porque yo solamente entré al gobierno con Michelle Bachelet 1, que fue después de Ricardo Lagos, pero aprovechando que estamos en esa, yo quiero decir que sí, efectivamente. Si cuando la gente reclama que se entregaron concesión, uno podría explicar desde Frei Ruiz Tagle que eso se hizo para mejorar, para tener carretera, para tener hogares con sistemas sanitarios o servicios sanitarios. Infraestructura. Tomó la decisión de la privatización, sí. Es verdad que Chile tiene mejores carreteras que muchos países latinoamericanos y no la tendría. ¿A qué costo? ¿Con qué regulación por parte del Estado para que no hubiera aprovechamiento, excesivo lucro, excesiva ganancia? Es el debate. Pero tampoco, claro, uno tiene que ver el contexto, las Sí, medidas hay que que ver la- adoptaron digamos, la Elwin foto completa, y digámoslo Frei así. en un momento determinado. Es distinto a mirarlo hoy día con levantamiento social y con alma crítica. O sea, claro, es difícil, porque por ejemplo tú vas de repente vas a la cuarta región y te gastáis casi lo mismo en peaje que en benzina. Entonces, y que la benzina además tiene un impuesto específico que también está sobrevalorado con Así es. respecto al tema. Entonces, pero cuesta entonces que la gente entonces diga, también la izquierda me protege con estas acciones. Po? Mira, si finalmente, como decía Laura, en estos años de transición y hay que mirar la película completa, y lo comentábamos también la última vez que estábamos aquí, que claro, si uno ve cuestiones así sacadas como de contexto, digamos, cuesta, digamos, hacer un balance justo y equitativo. El modelo estaba ahí, fue el que heredamos y tratamos de ir haciendo mejoras y todo, efectivamente se puede haber profundizado con el sistema. Los multifondos tenían por objeto que efectivamente la gente pudiera ganar mayor rentabilidad y todo, y claro, las medidas miradas en perspectiva. ¿Qué nos hace falta? Yo sacaría una cosa positiva de todo esto, que en general nos hace falta evaluar las políticas públicas. Nosotros no tenemos un buen sistema de evaluación porque uno, en el minuto, con los antecedentes del caso, puede haber creído que era una buena política pública que estaba bien inspirada y objetivamente. Pero no analizamos si efectivamente cumplió el objetivo, si lo hizo bien, si lo hizo mal. Y El debiera precio a estar- futuro. Claro, ¿y cuál es el costo de eso? Entonces, en la práctica uno debiera incorporar, digamos, como política general la necesidad de ir evaluando para ir adaptándose también a las circunstancias y viendo, mira, no funcionó, no cumplió el objetivo, no fue lo suficientemente efectivo. Y eso es bueno eficiente. explicárselo a la gente, como ustedes dos dicen, con peras en manzanas, como decimos vulgarmente, porque la gente no entiende. ¿Eran necesarias las carreteras? Por supuesto, si también cuando uno iba para el norte, a nadie le gustaba pasar la cuesta del Melón y había un sinnúmero de cosas. Ahora después, absorber un costo tan alto, que es cosa cuando tú sacas y decís, ya, yo me quiero ir de vacaciones, no sé, a la tercera, a la Claro, cuarta. es que una cosa es haber hecho las carreteras y otra es cómo se hicieron los contratos después con las concesionarias, que es como harina a otro costal. Y uno puede Y decir, harina a otro oye, costal, claro. uno puede decir, ¿sabes qué? Oye, pero en realidad es bien asimétrica la relación que hay entre el Estado, ¿no es cierto?, y las concesionarias en este contrato y debería Y frente al mejorar eso. incumplimiento y el cambio de Exacto. condiciones y quién responde en estos casos, que si paga, se le aumenta la cantidad al usuario o no. Y han habido, en ese orden de ideas, han habido muchas cosas. Mira, yo recuerdo una intervención de Carlos Ominami en un foro que dijo que cuando se recuperó la democracia, que yo estaba estudiando en la universidad, pero cuando se recuperó, ellos se plantearon, él fue el ministro de Economía de Elwin, la posibilidad o la necesidad de concentrar económicamente o no, como fue casi una decisión política. Si no se concentraba la empresa, teníamos menos posibilidad de, en el exterior, pelear espacio en el mundo desarrollado
Y fue una decisión. Sabían que el efecto de esa economía iba a ser la concentración, pero no fue una mirada en contra. Yo mismo le pregunté a Alejandro Fox y a Alejandro, ¿alguna vez cuando se recuperó la democracia pensaron en la necesidad de recuperar todas las empresas estatales expropiadas o vendidas a vil precio? Y me dice, Laura, hubo un momento en que se reflexionó y finalmente no se tomó la decisión porque era más riesgo, porque la democracia estaba débil, porque Muy los débil. militares, Pinochet estaba sentado en el Claro, Congreso, en el fondo- o la comandancia en jefe. Entonces la verdad que tiene también con un tema de contexto. No le estoy sacando el trasero a las moras, el traste a las moras, pero también es bueno analizar el contexto en que pasa cada cosa. Eso nos permite tener menos angustia, también menos esperación y poder mirar con más claridad el futuro. contexto es una palabra olvidada en el último tiempo, Sí, sí. pues, El sí. gobierno condona deudas millonarias al retail y a Ponce Lerú y Tiene nadie toda la dice razón. nada cuando la ayuda es en beneficio del pueblo, no se hace más que dilatar. Estamos plenamente de acuerdo. Brisa González pone, aún no votan en el Parlamento y No. bla, 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 bla. Fíjense que... De hecho, no así- creo que alcancen a votar hoy día. No, hoy día no creo. Así como partimos con ustedes de invitados y son parte del panel, tuvimos un invitado hace bastante tiempo acá, atrás, que es candidato a alcalde por San Bernardo. Le vamos a dar 5 minutos, no está en pantalla, pero es que tiene que hacer una denuncia con respecto al tema de la igualdad en las elecciones, producto que él es independiente. Así que, Víctor Moll, te damos el pase acá para que puedas hacer tu descargo. ¿Cómo estás, Víctor? Candidato a alcalde por San Bernardo. Un gusto saludarte, Alejandro, a las panelistas también. Laura del Albornoz y mismo modo. Macarena Lobo están con nosotros acá. Hola, Víctor, mucho Hola, gusto. Víctor. Afectuoso saludo. Bueno, mira, gracias Alejandro por el espacio que me brindas y la posibilidad de tomar contacto con mi comunidad. Bueno, simplemente mira, más que denunciar, hacer ver que hoy se celebró un debate en el canal 13T, una señal online, a la que no fuimos invitados para participar allí de la puesta en escena de nuestros proyectos de gestión. La verdad que a mí no me sorprende, porque no tengo militancia en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, política alguna, no me interesa, estoy desconectado, digamos, de esas mafias. Y aclarar solo a mi comunidad que nosotros seguimos en competencia, no hay ningún problema, nuestra candidatura se fortalece, y que esta discriminación, menoscabo y ningüeneo hacia nuestra candidatura independiente no es más que lo que le pasa a todos los chilenos comunes y silvestres que no tenemos participación de estas redes de poder. Entonces, simplemente agradecer a nuestros medios locales, agradecer la gentileza tuya, Alejandro, de darme este espacio para poder expresarme y decir muchas gracias, mira, a la gente del arte, el deporte, la cultura, los comités de llegado, los comités de mejoramiento de vivienda habitacional, a la gente del Perse, la feria, a los vecinos, porque hemos recorrido todo nuestro barrio, que se alarmaron y pensaron que nuestra candidatura estaba debajo, que ya no seguía, sino que animarles y decirles que el trato que hoy hemos recibido es el que recibimos el 97% de los chilenos que no militamos en ningún partido político, porque solo el 3% tiene estos privilegios y ha optado por esta militancia. Usted en los números, según encuesta, aparecen dentro de los 3 primeros lugares, en varias encuestas, en otros más arriba, en otros un poco más abajo, pero son una cantidad de gente importante que están votando por ustedes. ¿Hay alguna respuesta oficial de parte de Canal 13 por qué no fueron incluidos en este debate? Está en eso mi equipo trabajando ahora, pero contestaron un escueto mensaje por Instagram en donde por temas de la plataforma que ellos manejan fue solo posible invitar a 5. Entonces, los independientes no tenemos participación ni la posibilidad de expresar nuestros programas de gestión. Básicamente, mire a la comunidad nuestra que no se alarme, sino que estamos vigentes, reactivándose el tema de las campañas. Lo Pero el haremos con Canal más fuerza 13, que el nunca. propietario es Luxi, ¿no? ¿De qué partido político es él? ¿Perdón? El Canal 13, me dice usted que lo transmitía, el dueño es Luxi. ¿De qué partido político es él? La verdad que no desconozco, mijita, esa No, información. no me mijite, yo me llamo Laura. Perdón, Laura, no sabía Ya, su nombre. sí, con Soy, cuidado. soy muy de afecto. No Soy está un bien, tipo pero mayor. en las relaciones formales no hay afecto con las discúlpeme. mujeres. Yo soy candidata constituyente y soy exministra, no me llamo Laura. Mis disculpas, Laura. Ya. En el fondo, Víctor, a ustedes no le han dado una respuesta formal a través de lo que está acá
ustedes están haciendo saber su malestar, sería súper importante porque yo tengo entendido que hay 7 candidatos de San Bernardo y vamos Somos a... 8. 8, perdón. Vamos a hacer el espacio para que puedas tener acá y decir lo que tú quieres plantear con respecto al tema. Eso es muy importante para que todos tengan la posibilidad y vamos a ver qué día de la otra semana podemos darte la posibilidad de estar acá y puedas decir lo que estimes conveniente. Y bueno, te habían escrito acá, por si acaso, dijeron, no denostar a toda la gente de los partidos políticos porque no todos son iguales. Hoy día la clase política no ha estado a la altura, pero no son todos iguales. Esto te lo colocó acá Gloria Muñoz. Pero sí importante lo que tú dices, que queremos que tengas la libertad de decir lo que piensas, que es lo que siempre hacemos acá en esta hora en Touch, que todos tengan el espacio para estarlo. Entonces, como tú nos acabas de plantear, yo te lo quería señalar recién, para que sepas y vamos a ver en qué momento de la otra semana vamos a dejar un espacio de 30 minutos conversando acá y que puedas expresarte con los otros 3 candidatos que no fueron para que tengan el espacio que corresponde. Gracias, Alejandro. Te agradezco mucho. Creo que es importante que todos en democracia tengamos la posibilidad de expresar libremente a la comunidad cuáles son nuestras propuestas para un gobierno más inclusivo, más integral y que traiga desarrollo, mira, a toda la comuna. Víctor, un abrazo gigante, que estés bien y estamos en contacto. Igual, te agradezco mucho, Alejandro. Gracias a las panelistas y mis excusas, ¿no? Por la falla verbal. Gracias. No, muy bien, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Es un caballero al final, ¿viste? Pidió la excusa, pero yo creo que le hace un flaco favor a la política. Yo concuerdo con Gloria Muñoz, que nos escribió recién. Le hace un flaco favor a la política el partir denostando a las mafias, esto porque, mira, fíjate, yo soy militante de un partido político hace 34 años y considero que más de 34, ¿cuántos años tengo? Bueno, pero la verdad que considero que le hace un flaco favor. Ahora, empatizo con él en el sentido que él está indignado, pero no es bueno seguirle pegando al sistema porque es bueno vitalizar y tratar porque claro, Canal 13 además pertenece a un empresario que gana millones, pues entonces, ¿qué tienen que ver los partidos políticos en este entuerto? Eso es lo que me gustaría saber, pero yo entiendo que está indignado y tiene rabia. Lo que debería haber hecho el Canal 13, haber dividido 4 primero y 4 después, pero no excluir a uno. Ahora, que tiene... lo que sí yo puedo estar de acuerdo con lo que dice Laura. No le iba a decir mi hijita. ¿Cómo es Laura? No, por favor. Mijita, yo no lo escuchaba hace tiempo que uno lo mijiteara. Bueno, la primera vez que uno fue al Congreso, los parlamentarios te trataban de mijita. Decían mijita. A mí me decía uno, me sobaba, yo decía, ya, a mí me cargaba ir al Parlamento porque uno sentía que iba a que la sobajearan. Y el término es feo, porque llegábamos y en la época en que éramos 10 ministras mujeres, primer gabinete paritario, el sobajeo es esto, vamos a hacer una cosa, yo tengo las manos limpias con alcohol gel, entonces, Laurita, qué gusto ver, así, esto no se soltaba, y voy a avanzar para acá, qué gusto verla, mi hijita, qué linda que está hoy día. Entonces decía, miércoles, ya viene este viejo, que es como lapa, te toquetea, sobajeo. Entonces, además son doble estándar, no podrían decir que a ellos no les gusta el reggaetón entonces. No, si les gusta el perreo. Nadie tiene derecho a tocarte, la cultura patriarcal, digamos, y el ninguneo a las mujeres. Mijita, qué linda que está hoy día. Sí, terrible. Importa más, o sea, francamente, el mijiteo es muy común. Sí. Te mijitean y yo siempre, no me digas mijita. El otro día me dijo, en un comando de campaña, me dijo mi amor. Yo le dije a un caballero que está poniendo cartel, le dije lo que quiera, dígame Laura, pero su amor no, yo no soy. No, sí, es que está muy... no me quiero ir, que me da risa. No me quiero ir. ¿Cómo sería este programa después de las 12 de la noche? Te quedaste afectado tanto cariño que te hice. Es una cosa, quedaste conmocionada. No estás acostumbrado. Que me peguen. Con látigo. Sí, a eso estoy acostumbrado. No, después de la pregunta de la mañana. Lo que pasa es que, volviendo atrás, la gente es difícil que no se sienta indignada de repente. Cuando dice la política, yo me imagino que uno está pensando, sobre todo los que están gobernando en este momento en el Parlamento, porque seguir con una tranquilidad, yo entiendo todas las votaciones, todas las demoras, es para molestarse. Porque, por ejemplo, vi la idea de la BIN, que era de sacar plata de la AFP. Del Seguro de Cesantía. Ya, pues, yo digo al revés, ¿por qué la gente no puede tener el derecho de optar a una de las dos? Que aprueben las dos.
Porque hay gente que a lo mejor tiene plata Bueno, en la FC y otros no tienen la... Efectivamente, sabemos que la mayoría de los empleos que se han perdido es gente que es por cuenta propia o informal y por tanto no va a poder hacer al seguro de cesantía. ¿Ah? Que es lo mismo que ocurre con mucha gente que ya hizo los retiros del 10% y tampoco hay 2 O millones. sea, no es solución, 800.000. es de nuevo En nieve de la definitiva, vida. claro, no es una solución. Y de Ahora, hecho, la bueno, Maca Mario dijo- Desbordes dijo este tema, planteó que fueran alternativos. De hecho, se Maca, lo tú planteó dijiste que cuánto se ha gastado de lo que se tenía para gastar. O sea, originalmente eran 12.000 millones de dólares, que fue el acuerdo de junio que surgió Sí. a raíz del Colegio Médico, que se incorporaron 6.000 millones más a raíz, digamos, de los anuncios del bono, de la extensión del IFE y el bono clase media, el préstamo clase media, que son los 6.000 que se anunciaron hace 2 semanas. Por tanto, eso no se ha gastado todavía, porque son medidas que todavía no se implementan. Entonces uno se dice, ¿qué van a empezar a sacar plata que son de los trabajadores cuando en realidad no la van a poder utilizar en realidad y tiramos nieves y hay recursos para hacer eso? Eso es lo que indigna a la gente con el tema del 10%, porque al final no llegan y hay un grupo, además hay un sector de la población que de verdad, yo estaba hablando recién con una colega, es periodista, ella siempre trabajó en horario, tiene 73 años y dice, Laura, yo no califico para nada, es adulta mayor y vive en Ñuñoa. ¿Qué hace? No califica para No, nada. si hay Ese es mucha el tema, gente si que hay no- mucha gente que no califica, así mucha como gente- decíamos, esto es como el bingo. Además, Es como el bingo. aparte de no calificar, viene el otro tema, que yo tengo que postular, o sea, estáis con toda la mierda al cuello, muy mal, estáis estresados. No, y tenéis que acreditar que la además plataforma no entrar- funciona. Además, partir de la base que la gente, como decía Laura al principio, si aquí no hay, toda la gente no tiene conectividad. Vamos a seguir leyendo a la gente que nos escribe. una barrera de entrada. Imagínate, pues claro, el internet no Brisa funciona. González Frey privatizó Endesa y luego la disolvieron en pequeñas empresas. Me ponen acá con lo de Endesa. Gloria Muñoz ya había dicho lo de los partidos políticos. Rodrigo Lobo, quiero saber qué pasa con el litio en Chile. Isa Ignacia, qué amargada la señora. No sé si se refiere acá o No, todos debo los que ser- estaban... debo ser yo porque no, porque dije lo de hay un viejita. debate acá. Hay un Gloria, debate. hay acá. Eric San Martín, los partidos políticos no son todas mafias. Gloria Muñoz, de acuerdo. Biancolino, ánimo, Víctor Moll, representa lo que San Bernardo necesita. Bien, Laura, las mujeres tenemos nombre. Biancolino, excelente esta radio, gracias, Bianco. Eric San Martín, Isa Ignacia no tiene nada que ver con la amargura, tiene que ver con un valor. Leyendo todo. Biancolino, siempre comprometidos con la comunidad. María Fernanda Pedrero, vamos, Víctor Moll. Eric San Martín, no creo que haya sido la ocasión donde haya querido faltar el respeto a Víctor y pidió las disculpas correspondientes. Muy bien. Biancolino, ¿por qué no es bueno criticar un sistema que no representa a todos los chilenos? O sea, todos los puntos de vista, por eso estamos conversando, Bianco, ahí se está criticando y vamos viendo las diferentes posturas. Tal vez, y que fíjate qué bueno lo que dices, Bianco, y un tema que hemos conversado mucho con los amigos, tal vez la afirmación de la generalidad es lo que de repente choca. Sí. Yo te lo comento porque vengo del mundo de las escuelas de fútbol, nos sacamos la cresta trabajando por niños, muchas veces regalamos becas y de repente viene un papá y te dice, oye, ustedes lo único que hacen es lucrar la escuela y te meten a todo el mismo saco. Tal vez la afirmación de la generalidad, Es lo que molesta. claro, pero eso debieron haberlo enseñado en el colegio, también está en el colegio. Es lo mismo que hemos pasado. Hay un tema que salimos, yo me acuerdo que cuando fui al banco en cuarto medio, no sabía lo que era una boleta en horario. No sé, una cuestión... Eric San Martín, Isa Ignacia, las disculpas fueron callampas, pero yo conozco a Víctor Moll y reconoció de inmediato. Sí. Yo prefiero a quien reconoce a quien se queda callado, porque Sí, eso conozco mucho. Sí, eso es Le- súper valorable. Le faltan habilidades blandas, debieron haber sido más empáticos la señora Albornoz. Te está diciendo. Es que- No, yo soy feminista, es parte de mi lucha, ¿no? Cortarla. Si nosotros no avanzamos y no decimos las cosas, yo tengo súper habilidades, pero estoy aquí como candidata, soy política, no estoy para que me mijiten. A quien le guste, a quien le guste, si no, no me invitan más al programa, pero yo no tengo ni un problema. Oye, y Bianco y Eric no peleen por Facebook, porque yo no conozco a Bianco y Eric, pero vamos por el mismo lado, porque la idea es poder tener un debate Sí. tranquilo y sin enojarse, porque nos falta conversar. O pues, sea, nos falta mira, yo conversar. creo que nos falta empatía y todo. Lo que pasa es que se naturalizan muchas cosas. Yo creo que es importante no naturalizar, digamos, esta cosa de que las mujeres seamos miradas, digamos, como mijita esto y todo, y que tengamos que mostrar y todo. O sea, me parece muy bien, digamos, el punto que hace Laura, y en la práctica no naturalizar este tipo de Además, imagínate que tú lo haces al revés, y tú, hablando yo aquí, le digo, oiga, mijito, ¿y usted por dónde va candidato? Entonces sí, no yo no voy a conozco. decir como- más Alvarito, porque es a lo como mejor nada Alvarito que- se enoja, debería Es decir como tal, nada que Álvaro. ver, es como Voy a nada que quedar- ver. ¿Cómo voy a tratar a un candidato? Le digo Víctor, candidato, porque son relaciones formales. ¿Cómo le voy a decir Sí, a ti? sí, O te digo a ti en vez de alejar, oye, mijito, No me gusta mi Pero- canales. A mí me gusta mi canales. que te digan, ¿te Ale, mijité? Ale. No Alejandro. Ah, Ale. Ale, Hay ah, unos que bien, me dicen pero- Alejo y ya con ese me mandan ahí. ¿Alejo se usa para...? No. No, Alejo yo lo encuentro nomás. feo. Ojano,
peor. ¿No te gusta Jano tampoco? Bueno, si aún A Ale, ver, ¿cómo te dice tu madre? Alejandra. Fache mierda, me ha dicho. Ay, por Dios. ¿Quieres mal hablar? Eres un Así me ha blasfemo, no dicho. hables no hables Así me ha dicho. Muy Oye, sincero, No te Alejandra. puedo creer. Eso me ha dicho. Que llame la madre. Fache mierda, me ha dicho. Mira. Eh, Entre la madre y el marido aquí van a Claro, van a quedar muy no. consternados con el programa. No, muy ¿Qué les ha consternado. parecido el tema? De antes salió el tema de que estamos con 7.300 contagiados en el día de hoy. Y yo veo que antes se pedía que saliera el ministro Mañalich. Sí. Y ahora los medios de comunicación lo entrevistan a él como voz autorizada. Sí, Entonces pasa nos mucho vamos, eso. nos pasamos de que los queremos echar a tenerlos. No entiendo esa situación. Y Es bien insólito, en realidad. Y hago el puente por algo que ustedes dijeron delante también con respecto a los medios de comunicación, que decían quiénes son los dueños, porque también es algo que me hace mucho ruido. Ustedes son defensoras de la clase política, muchas veces lo hablamos, pero yo estoy viendo en los matinales, específicamente mucho con Julio César y Neme, lo estoy diciendo en nombre y apellido, Julio César, Neme y Fuentes, como que le echan la caballería encima a los partidos políticos y yo de repente me entro a preguntar si todo ese cuestionamiento de ellos, ellos lo están viendo con acciones concretas ayudando a la gente, ellos también. Porque si yo me paro con un, Eso fue con lo un de ayer, micrófono ¿no? a criticar toda una pandemia, digamos que no es muy difícil. No. A ver, yo quisiera decir dos cosas. Yo no soy defensora de la clase política, yo soy defensora de la política, porque creo que le hace bien. Somos todos políticos, sino, como decía Aristóteles, somos imbéciles. Somos todos políticos, independiente que militemos en un partido político. El candidato a alcalde por San Bernardo, que aprovechamos de hacerle propaganda, es también político, aunque él no lo diga, pero no es militante de un partido político. Ahora, yo no defiendo la clase política, defiendo la política y la institución de los partidos políticos, que están mal, se han cometido errores, hemos cometido errores, tenemos que reformarnos profundamente, sí, pero los partidos políticos son necesarios en democracia. Habiendo dicho lo anterior, a mí sí me sorprendió muchísimo a propósito de Julio César Rodríguez, que se hizo fue muy Bullado. comentado, bullado, porque él salió diciéndole algo a no sé si a Joaquín Lavín o a alguien, lo interpeló muy duramente a Heraldo Muñoz. Heraldo, por y el al tema día de La Nación. exactamente, de La Nación, y al día ¿De quién le había siguiente pedido que lo fue despidiera? por otra persona. Entonces, claro, él tiene un rol, pues la gente busca, cuando los partidos políticos son débiles, busca esto suerte como defensores. Hay muchos países donde locutores, periodistas, comentaristas, bailarines han llegado a ser presidentes de la República, y en otras que incluso los empresarios, pero bueno, han llegado a ser presidentes de la República porque hay falta de política, se ha denostado tanto la actividad política, con mérito en algunos casos, en muchos casos, que al final terminan haciéndose famosos esta suerte de defensores que uno después se pregunta, bueno, ¿y qué ha hecho él en su A vida? eso voy yo, po. Gana 10 Sí, millones yo de pesos tengo- en el programa. ¿Le regalaste algo a alguien? ¿Hiciste alguna obra social? Sí, esto Porque de- hay un meme, no sé si lo han visto, los 5 irreverentes de la televisión chilena. Esto de pontificar. ¿Quiénes son? digamos, ¿Quiénes son los 5, perdón? Neme, Neme. Sepúlveda, Rodrigo Sepúlveda, Fuentes, Eduardo Fuentes, Julio José César y se me olvida el otro, pero no eran lo he 5. visto, lo voy a buscar. Entonces, a mí me choca, y te lo digo porque para mí, yo hablaba antes de entrar acá con una persona que trabaja en deporte en Alto Hospicio, que es Mario Herrera, y él ha llevado a la gente a Hungría, desde Alto Hospicio a Hungría, sobre lo hace la autogestión y todo el tema. Y me ponen de irreverente cuando critico, todo critico. Y yo me pregunto de repente, ¿harán alguna obra social con sus millones? Porque si yo critico a un empresario que gana plata, la labor del empresario es ganar plata. Yo no le puedo pedir que sea... Si lo hace, genial. Pero de repente siento que criticamos y nuestras acciones son pocas. ¿Cómo estar siendo candidato a constituyente? Es una acción concreta. También he visto periodistas que no han renunciado a sus pegas y también son candidatos a constituyentes. Es verdad. Oye, 3 cosas. Yo rescato lo mismo que decía Laura. Yo creo que aquí la política es importante y una de las cosas que yo valoro de la movilización social y todo es que se haya politizado nuevamente, digamos, porque todo es política finalmente. Que la clase política cometió mucho error y todo, pero los partidos son clave para el funcionamiento de la democracia y por tanto hay que revalorizarlo, reformularlo y todo, pero no hay otra forma de interacción entre la ciudadanía y la política y tenemos que, parte de lo que tiene que hacer la Convención Constitucional es esta reconexión, ¿no es cierto? Y por eso es Exacto. muy importante la participación y que sea un trabajo abierto, digamos, de cara a la gente, que le dé posibilidad de participar y reconectarse, digamos, con la política y tener ese sentido de pertenencia, que ellos también inciden en las decisiones que Así se es. están tomando. Respecto a lo otro, efectivamente, yo creo, a mí no me gusta nadie en ningún ámbito, digamos, ni en el periodismo, ni de los abogados, ni de los políticos, esta gente que pontifica, digamos, se pone sobre el púlpito y yo soy el bueno y hago todo bien y
acá todo el resto mal. O sea, me parece, no comparto esa visión, digamos, de hacer las cosas. Por eso ayer yo tocaba el tema de la selección chilena que va a los Juegos Olímpicos, que se le olvida, porque nosotros tenemos mala memoria. Yo acá tendencias políticas fijas no tengo tantas, pero se le olvida de dónde nació el Mundial Femenino, los estadios que se hicieron. Grande Bachelet. Ya está bien. Grande Yo Bachelet. estoy diciendo las cosas que son, Sí, cada uno va grande. viendo ahí el tema, pero Y la ministra que estaba de la mujer eso aquel sí. entonces, trajo más fotos para mostrar. Su trabajo ahí para el Mundial fue entrete, aprendió harto, le gustó más el fútbol, menos el fútbol. No, fue aprendió grande. cómo... Mira, perdón, que no quiero interrumpir a la Maca porque está diciendo algo muy importante respecto al tema de Heraldo Muñoz, que yo quiero volver sobre esto. Pero Christian Endler, mira, era una bebé. Era una bebé cuando empezaron en el Mundial Mándeme la Femenino, foto y yo la coloco Sí, acá la con voy a el mandar. arbolito. Pero Bueno. Maca, termina la idea porque No, es no, importante. pero paréntesis, un gran reconocimiento A a la la chiquilla, selección, porque no, lo ella se la máximo. jugaron no solo en la cancha, sino Lo también máximo. fuera de la cancha, hicieron, digamos, un tema social importante. Y yo, Termine la idea, chapo Laura, para ella. de Heraldo Muñoz, que Laura Albornoz le dio el pase. No, un el tema, descubrimiento no, acá, vamos a hacer un programa sí, aparte. no, el tema de Julio César, y que me parece bien, digamos, que en la práctica estamos con el tema de cómo es importante defender, ¿no es cierto?, la libertad de expresión, la libertad de Exactamente. prensa, y cómo en definitiva todo esto surgió a raíz de el llamado, ¿no es cierto?, o los llamados, porque ya no fue solo el llamado a la red, sino también llamaron a los medios Así internacionales y todo, de parte, ¿no es cierto?, de la jefa de gabinete del presidente, y sabemos que una democracia sin una prensa, digamos, que pueda hacer un escrutinio claro y No todo, es no es nada. democracia. Y por No. tanto, desde esa perspectiva, ese juicio crítico, digamos, a la actitud del presidente, yo lo comparto. Así es. Lo que Julio César sacó al ruedo, digamos, no me consta si es así, él lo dice, no tengo por qué no creerle, digamos, Heraldo tampoco dijo nada, en el sentido de que cuando él era director de la Nación, también habían ocurrido, digamos, ciertos hechos en que él u otros habrían llamado también para poder hacerlo. Si ocurrió así, como te digo, a mí no me Y consta, eso lo y si dijo es así, Julio César, ¿se lo dijo a quién? a Heraldo Muñoz. Y Cuando Julio César era director de la Nación, y no sé qué cargo habrá tenido Heraldo en ese minuto, y se lo representó, como digo, a mí no me consta, pero si fue así, me También parece bien que se habló haya de representado. del robo de ciertas personas en el INDAP. A veces se mandó varias declaraciones, porque en una de esas hablaron también de que en el INDAP le quitaban el dinero, y Mirko Macari lo retuiteó a los pobres campesinos. Una serie de... Porque yo encuentro que está bien que cada persona diga lo que quiere y tener la libertad en la vida para poder decir lo que uno le da la gana. No hay nada que valga más que eso. Yo lo encuentro súper valioso. Pero hay que hacerse responsable. Por Lo que uno supuesto. dice, como señalaba muy magistralmente Angela Merkel hace unos meses atrás. Pues, entonces, uno puede decir lo que quiera, pero tiene que hacerse Sí, pero acá nadie se hace responsable, responsable, a de lo veces. que dice. Entonces, a mí me gustaría que también se aclarara Julio César Rodríguez a quién se refería y por qué cuando se le imputan delitos a otras personas. Porque yo, por lo menos, como Laura Albornoz, yo no voy a permitir que nadie me venga a decir cosas que... Entonces, no pasa eso. Lo que más se escucha uno son estos disparos al voleo. Al voleo. Entonces, la Maca dice, yo no tengo por qué dudar, pero tampoco tengo por qué afirmar nada, No, porque me al consta, final claro. se nutre todo en base a puras afirmaciones. El po. problema está que yo insisto que nosotros somos muy buenos para diagnosticar y hay pocas acciones. Por ejemplo, cuando uno dice que la política está mal y se va de candidato, es una acción concreta de querer arreglar algo. Si no, no me postulo. Por supuesto. ¿Te fijáis? Entonces hay acciones concretas. Pero ¿cuál es el drama? Que yo cuando veo estos matinales y lloran y son empáticos, yo me preguntaba el otro día con los millones que ganan, bien ganados por los demás, ¿qué pasa con tu acción diaria? Porque Claro, a propósito de, No, la, yo no de tengo las claro. acusaciones, de la acusación al voleo, yo quería contarle, le pedí a mi marido, que es historiador, investigador, al señor de los 30 al años y un señor de día. los 31 días, le dije, Jorge, y me dice, la privatización de Endesa comenzó en dictadura de Pinochet y lo que hizo Frey fue solo cerrar el proceso que ya se había iniciado. Endesa, y me busca solamente para que la gente no tire cosas al voleo sin antes entrar a Google, porque empezó con Pinochet la privatización de Endesa. Decenas de empresas públicas, las más significativas para el desarrollo nacional, fueron privatizadas, como lo detalla María Oliva Monque, el Premio Nacional de Periodismo, en su libro El saqueo de los grupos económicos del Frey lo Estado de podría haber Chile. parado, sí. No, al parecer no, ya estaba totalmente vendida. Él cerró el negocio de privatización, de entrega y venta de las OPAs, que allá ahí me pilla. Ahí lo como vamos a montón. investigar porque yo tengo una fuente Investiguemos. directa con un sindicalista de Endesa que dice Averigüemos. que no fue así. Lo vamos a dejar pendiente para Lo el próximo vamos a poner programa. porque me dice que no Nos fue vamos así. a instruir todos y vamos Posiblemente Entonces- continúa, esto empezó en 73, terminó en 1990, recién asumido Elwin en el 89, 725 empresas que estaban en manos del Estado fueron vendidas a grupos económicos que surgieron y se consolidaron durante la dictadura. Porque en la dictadura no estaba permitido que vendieran después en partes fraccionarias. Eso es lo que hay que averiguar. Lo vamos a averiguar, No. lo que semana lo vemos. Complejo Deportivo Mundo Sport, Avenida del Lío, nos queda re pocos minutos, no hemos dicho nada para que vean que ha estado entretenido y harto debate. Complejo Deportivo Mundo Sport, Avenida del Líbano 5001 Macul.
cuando empiecen de nuevo las campañas, espero que el deporte esté inserto en el plan de los constituyentes. Oye, yo espero que no nos vayamos sin antes hablar de los dichos de Maltés y lo relaciono con el permiso, si es servicio esencial o no, el funcionamiento de los moteles. Me están apurando. Entonces tenemos Agua Vida, Casa del Agua Vida acá con nuestro amigo Eduardo Yarzún y la Cami, que están acá, ahí está el teléfono. Casa del Enfermo con Se aprueba Nachito. el tercer retiro. Sí, ahí Nachito con Casa del Enfermo y Haciendo Amigos. De lo último que estamos leyendo, dejar afuera a los candidatos que no representan a ningún partido me parece malo. Biancolino, por algo los ponemos Lo acá. compartimos. Y se tiene que hacer masivo acá, mucho más la radio. Alfonso Horacio, concuerdo con la candidata Laura. Que los partidos políticos son canalizadores y son parte de las instituciones de democracia. Sin embargo, el descontento hacia los partidos políticos se traslada hacia otros canalizadores externos. Es el deber de los partidos reformarse y canalizar las verdades, necesidades y demandas de las personas. Compartimos plenamente. Sí. Grande Bachelet me ponen acá y Rodrigo Lobos, el litio es la respuesta a Chile. Ya me quedó claro Ya, que... ¿quieres saber del litio? que Para el próximo programa. Que va del litio. Vamos a hacer un programa exclusivo del litio. Y yo Hablemos también estoy de del litio, acuerdo. me encanta, Estoy de me acuerdo del encanta. litio. Bueno, nos quedan 5 minutos, pero temas puntuales. Nepotismo hoy día es de poto, estaba leyendo ahí, porque un candidato, Pablo Maltés, está hablando del nepotismo con Pamela Giles y habla que nepotismo es porque no es nepotismo porque no tienen relaciones sexuales. Pero ¿cómo van a...? ¿Y si ganara de gobernador? Yo me complico ahí, pues. ¿Qué opina usted de este tipo de declaraciones? A ver, no dejan de sorprenderme, debo decirlo, pero yo creo que el tema de los conflictos de interés y el tema del nepotismo, conflicto de interés, y es muy relevante como para banalizarlo de esa Sí, manera. sí. Entonces yo más bien, digamos, a mí no me gusta, Sí. tal como decíamos, esta cosa de pontificar, tampoco me gusta que se banalicen temas relevantes como son estos. De esa perspectiva no comparto, digamos, lo dicho, ¿qué me importa a mí? ¿Cuántas veces pueden Claro. ellos hacer lo que quieran Sí, hacer? porque O sí, sea, él no dijo que creo- hace 3 meses, que me parece mucho problema. 3 años, meses, dijo. 3 años, peor todavía, 3 ¿3 años. años, 3 meses Yo pensé dijo? 3 semanas, ya estaba mal. Yo escuché 3 3 años y que nada de nada. ¿Cómo No. vamos a saber eso? Mira, no pero hay la fiscalizadores verdad es que sexuales. Po. la verdad que yo también considero que el tema del favoritismo y el nepotismo es ya un tema suficientemente grave en Chile como para hacer... mira, pero mi gran tema es, para no ser tan grave, y no quiero serlo porque esto me parece la máxima importancia, es si esto fue planeado por él o realmente fue una salida madre, porque si fue una salida madre, yo creo claramente que una persona así no está en condiciones de asumir un cargo como el de de la gobernador. relevancia que tiene el O sea, gobernador. pero hay gente francamente... peor, sí, po. ¿Ah? Hay gente peor en cargo. Po. Sí, Sí, convengamos Sí, que convengamos un que chequeo sí. psicológico Sí, 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 previo sí. debería Un hacerse. Un chequeo debería hacerse respecto a... Ahora, si este tema es esencial o no, bueno, ahí está todo el debate de los moteles, si pueden abrir o no como prestación esencial. Es esencial para mí. Po. Yo creo que pa. sí, indudablemente. Ahora lo que pasa es Sí, que... el problema es la simetría, porque La eso parece simetría. real y, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes no tienen franja No, horaria pero para yo poder pongo salir caso a la hacer gente a que vive... pololear o a ver ¿Qué a pasa, su ¿qué pasa con la amigo? gente que vive en los depas de 20 por 20 con trozos Exactamente, juntos? 40 metros, 10 personas, ¿cómo lo No, hacen? sí, yo no Exactamente. estoy en contra No, del no, tema sí. de los moteles. Sí, me parece asimétrico, digamos, que no se considere, digamos, el tema, por ejemplo, los niños y Los niños adolescentes. que quieren me parece salir, clave encontrarse que la con salud ellos, mental, los cabros digamos, jóvenes que mira, no pueden... ayer se informó que hemos empeorado la salud mental de manera ostensible. El segundo Somos país, con según peor la encuesta salud mental. Ipsos, Claro, en el- después de Turquía. Mira, Después de Rodrigo me Turquía. pone, ganan millones, compadre, y no tienen opinión de qué te vale ese rostro si no eres capaz de alzar la voz, pero si lo estamos alzando, por Rodrigo. No, lo pues que, está lo- diciendo, No, está hablando diciendo Julio sobre César, yo creo. de y Julio ellos, sí, César. pues, de ellos, Ah, pues. con mayor razón, O tú por ganas Rodrigo. millones. Por supuesto. Ale tú. Ah, está bien, me parece bien, no entendí. Es que estoy de acuerdo contigo, por Rodrigo. Yo tengo, es que sale, viste que andamos todos densos. El tema está bien, Tú eres Rodrigo. un rostro, pero no ganan millones. No. dejémoslo claro. ¿Cómo sabes? Somos Es que millones no, de se quedó amigos, como pensando Roberto en Carlos. Se quedó Eso es pensando en importante. lo de Maltés, yo pensé que se distrajo. quedó pegado. No, es que Alejandro se 3 distrajo. años, yo lo encuentro 3 años. Terrible. Vamos a despedirnos con algo más simpático, Alvarito. Un día como hoy, no sé si les gusta acá a nuestras panelistas. Un día como hoy, Let It Be, el álbum Let It Be, que partió con un reportaje Grande, importante que se grande transformó en los documental, gana el Oscar a la mejor banda sonora. Todos pensaban que era el inicio de un reportaje y resulta que a los pocos días de que ganan el Oscar, ya sabía, o sea, al principio que habían terminado, se terminan separando por culpa de
ellos mismos, no de una mujer. Ya, Yo no sí. le echo la culpa a Yoko Ono. Yo creo que Yo dije, aquí los no- egos... Ahí viene una Eva, ahí los viene una egos- Eva. No voy a decir que se separaron por culpa de la mijita. No voy a decir eso porque culpa No, de Alejandro, por favor, mantengamos. no, Gran mucho grupo, genio en lo una máximo, foto. los Genial, Beatles. los Beatles lo máximo. Lo Lo más máximo. divertido es que el Eric B, que todos cantan, los políticos ahí en el Congreso, no dejan ser a nadie, sí, pues. Sí, pues. Sí. No dejan ser a nadie. Ese es el tema. Alvarito en los controles, gracias a todos los que nos vieron, no peleen tanto por Facebook. Señora Laura Albornoz, Muchas gracias por la invitación. Señorita Estuvo muy Macarena Rojo. entretenido. Alejandro. gracias por estar, gracias a los que nos estamos ven en vivo y en las reproducciones. Las panelistas vuelven el jueves. Nos vemos el próximo lunes y mañana con Doble Amarilla, Chao, chao. junto con Edgardo Díaz, El León Astengo y don Mauro Pozo. Nos vemos mañana y nos vemos el lunes con esta hora en Touch. Que estén súper. Chao. Chao, chao. Chao.